Hola, en las lecciones pasadas hemos estado hablando de la relación que existe entre las ecuaciones de Lagrange y los problemas del cálculo variacional. Específicamente estuvimos tratando el caso en que tenemos una sola coordenada, en los ejemplos que estuvimos resolviendo particularmente en la lección anterior, y lo que hallábamos es que la ecuación que determina esa solución al problema variacional tiene justamente la misma forma que la ecuación de Lagrange que uno tendría en el caso de un sistema mecánico con un solo grado de libertad. Entonces, el resultado aquí que suena interesante es que las ecuaciones de Lagrange, en donde la L es t menos b para el caso estándar, estas ecuaciones lo que están haciendo, además de decirnos que la segunda ley de Newton se cumple, también nos está diciendo que entre todas las curvas que unen dos puntos del plano TQ, aquí entonces tenemos T1, T2, entonces hay muchas curvas que van a poder unir dos puntos determinados y cada curva representa una distinta evolución del sistema mecánico. Vean que una curva aquí en este diagrama lo que nos dice es a cada instante de tiempo cuánto vale la Q. Digamos, estas son gráficas de posición contra tiempo, excepto que la Q pues no necesariamente es lo que en mecánica elemental llamaríamos la posición. De todas maneras, la Q se supone que es una coordenada que determina la configuración del sistema en cada instante, y aquí pues lo que tenemos es diferentes maneras en que esa configuración va a ir cambiando con el tiempo, y el resultado que obtuvimos es que justamente la trayectoria, que es solución de la única ecuación de Lagrange que tendremos en este caso, lo cual equivale pues a que se satisfaga el principio de D'Alembert y la segunda ley de Newton, esa curva tiene la característica de hacer que la integral de L de Q punto y T por dt entre T1 y T2 tenga un valor extremo. Entonces resulta curioso que las cosas funcionen así, pero uno en este caso no entiende muy directamente qué significado físico geométrico tendría la integral que en este caso aparece, no precisamente por nuestro gusto, no por capricho, sino que pues para que se obtengan las ecuaciones de Lagrange tenemos que fijarnos en esta integral. En los problemas que vimos en las dos lecciones anteriores nos fijábamos en problemas variacionales, pero allí desde el inicio la integral que construíamos justamente se construía de acuerdo con aquello que queríamos nosotros optimizar. Cuando buscábamos la curva más corta entre dos puntos, pues nos fijábamos en una integral que representara la distancia entre esos puntos. Cuando queríamos determinar cuál es la superficie de revolución de menor área, entonces ahí nos fijábamos en una integral que representara esa área. En el caso del problema de la braquistócrona, donde lo que uno busca es la trayectoria que involucra el mínimo tiempo, comenzábamos fijándonos en una integral que representara el tiempo de tránsito entre los puntos dados en esta rampa. Pero en el caso del principio de Hamilton, que aquí básicamente tenemos expresado mediante esta integral, es más bien accidental que aparezca esta integral. Es decir, si la L es t menos b, pues la integral de t menos b diferencial de t no sabemos exactamente qué cosa represente. Entonces aquí la idea es que pues no nos vamos a preocupar mucho por eso, sino que simplemente podemos aceptar que las cosas funcionan así y ver si de esa relación hay algún beneficio que nosotros pudiésemos obtener. La pregunta que uno puede hacerse es si este hecho de que las ecuaciones de movimiento correspondan a un
a que exista un máximo o un mínimo para cierta integral, nos gustaría saber si eso representa en el fondo algo que pues pudiese interpretarse de una manera concreta. En alguna época, allá por los siglos XVIII, XIX, lo que algunos pensaban es que este resultado, el principio de Hamilton, es una manifestación de la existencia o de la voluntad de Dios, pensando en que la forma en que la naturaleza se comporta tiene que ver con una cierta clase de ahorro que por razones divinas tendría que satisfacerse. Bueno, lo que quiero mostrar a continuación en esta lección es que, pues, desafortunadamente o afortunadamente, la relación no es algo de ese tipo, sino que lo que vamos a ver es que otros comportamientos posibles en la naturaleza también se podrían asociar con alguna integral de esta forma. Es decir, el hecho de que el comportamiento de un sistema mecánico corresponda a que cierta integral tome un valor extremo realmente no significa gran cosa. Vamos a ver que muchísimas otras opciones, de hecho muchísimas otras ecuaciones diferenciales también se van a poder asociar con algún problema variacional, por lo que la existencia de estos principios, vamos a llamarlo, no quiere decir mucho acerca de la forma en que se comporta la naturaleza, sino que si la naturaleza se comportara de una forma muy distinta, si por ejemplo la segunda ley de Newton no fuera válida, sino que tuviéramos otra cosa totalmente diferente, bueno, quizá aún así una integral como la que aquí tenemos tuviese un valor extremo para la trayectoria que sigue un sistema mecánico. Entonces, lo que vamos a ver es lo que esencialmente se conoce como el problema inverso del cálculo variacional. Es decir, lo que tratamos en las dos lecciones pasadas consistía en que si uno propone cierta integral, como decía hace rato, que puede representar la longitud de una curva, el área de una superficie de revolución, el tiempo de tránsito bajo la acción de un campo gravitacional, cosas así. Si uno propone una integral que puede tener un significado geométrico o físico, por ejemplo, uno puede hallar la curva que hace un extremo, la integral, y esa curva precisamente está determinada por las ecuaciones de Lagrange, que, como ya hemos visto, pues típicamente nos va a llevar a una ecuación diferencial de segundo orden o a un sistema de ecuaciones diferenciales de segundo orden si es que tenemos varios grados de libertad. Lo que vamos a ver enseguida es que si tenemos absolutamente cualquier ecuación diferencial de segundo orden, no importa qué sea, qué represente o qué cosa deje de representar, de todas maneras vamos a ver que cualquiera que sea la ecuación que nosotros inventemos, las soluciones de esa ecuación van a tener relación con algún problema variacional. Y eso entonces lo que nos va a decir es que los problemas variacionales, pues entonces en ese sentido no tendrían mucho de especial. Entonces, concretamente, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que partimos, y enseguida vamos a ver algunos ejemplos, de alguna ecuación diferencial de segundo orden. Es decir, vamos a partir de una ecuación que tenga la forma q2 puntos igual a f de q punto y t, donde esta f es una función dada. Entonces, podemos inventar cualquier ecuación de esta forma y vamos a ver que sin importar lo que sea esta f, siempre vamos a poder encontrar, de hecho no una lagrangiana, sino una infinidad de diferentes lagrangianas, tales que justamente la integral de la L va a tener un valor extremo que va a estar determinado por esta ecuación diferencial. Dicho de otra manera, si invento cualquier ecuación diferencial, sus soluciones van a tener la propiedad de que alguna integral tiene un valor extremo. Entonces eso, digamos, como que le resta exclusividad o algo especial
al principio de Hamilton, en el sentido de que, pues, que el comportamiento esté dado por un máximo o un mínimo de una integral, pues no es algo tan especial. Digamos, esa es la idea que vamos a ver a continuación. Entonces, lo que queremos plantearnos es la siguiente pregunta. Voy a llamar a esta ecuación aquí con el número 1. Entonces, la pregunta que vamos a responder es esta. ¿Existe alguna lagrangiana, vamos a llamarle por extensión, L de Q, Q punto y T, tal que la ecuación 1 sea equivalente a esta ecuación, 0 igual a dn de t, parcial de L con respecto a Q punto, menos la parcial de L con respecto a Q igual a 0. Esa es la pregunta. Que si damos nosotros una expresión de esta forma, con f escogida arbitrariamente, queremos saber si existe alguna lagrangiana que haga que la única ecuación de Lagrange que tendríamos en este caso, porque estamos hablando de una sola coordenada, queremos saber si esto reproduce a la ecuación que aquí nos interesa. Y vamos a ver que efectivamente esto ocurre. Para eso, lo que vamos a hacer primeramente es desarrollar la derivada total que aquí está indicada en los ejemplos que hemos visto anteriormente de la aplicación de las ecuaciones de Lagrange. Lo que hacemos es, dada la L, calculamos las derivadas, como ya ustedes recordarán, y después aplicamos la derivada total que aquí se necesita. Bueno, en este caso vamos a comenzar por desarrollar lo que aquí se tiene indicado, y recordemos que si la L depende de estas tres variables, sus derivadas con respecto a esas tres variables en principio también dependen de esas tres variables. O sea que lo que esté aquí, no se preocupen mucho de qué cosa es alguna función que en principio puede depender de Q, Q punto y T. Y por lo tanto, su derivada total va a estar determinada por tres términos. Concretamente, lo que esta ecuación nos dice es que 0 es igual a la parcial con respecto a t de la parcial de L con respecto a Q punto. Este término tomaría en cuenta la dependencia explícita en el tiempo que tendríamos aquí. Y ahora hay que agregar términos que corresponden a la dependencia implícita en el tiempo que se obtendría a través de estos argumentos. Concretamente, lo que vamos a necesitar es la parcial con respecto a Q de la parcial de L con respecto a Q punto por la derivada de Q con respecto al tiempo, que se llama Q punto, más la parcial con respecto a Q punto de la parcial de L con respecto a Q punto por Q dos puntos, y finalmente hay que restarle la parcial de L con respecto a Q. Aquí lo que estoy haciendo, repito, es aplicar simplemente la regla de la cadena. Esta función depende de estas tres variables y la Q y la Q punto a su vez dependen del tiempo. Entonces aquí por eso es que necesitamos la regla de la cadena. Entonces este primer término toma en cuenta la dependencia explícita en t. Este segundo término toma en cuenta la dependencia implícita a través de Q, mientras que este toma en cuenta la dependencia implícita a través de Q punto. Entonces estos tres términos equivalen a este en una forma un poquito más detallada, y este último, ahí no hay mucho que hacer, se deja así indicado. Entonces, lo que yo quiero es que esta única ecuación, que equivale a esta ecuación de Lagrange, quiero ver que esto sea equivalente a la ecuación que tenemos aquí dada. Pero eso entonces significa que la Q dos puntos se puede sustituir por la expresión que le corresponde. Entonces, lo que quiero decir es esto, que 0 sería igual a la parcial segunda de L con respecto a t y con respecto a Q punto. Aquí lo que estoy haciendo es abreviar un poquito la escritura, más la parcial segunda de L con respecto a Q con respecto a Q punto por Q punto, más la parcial segunda de L con respecto a Q punto dos veces, y en lugar de la Q dos puntos
lo que quiero es que esto reproduzca la ecuación diferencial que aquí estamos dando en forma arbitraria. Entonces, esa sería pues la situación, y a eso hay que restarle otra vez la parcial de L con respecto a Q. Entonces aquí lo que no hay que perder de vista es que esta F es dada, mientras que esta L es lo que queremos determinar. Es algo muy diferente a lo que hemos estado haciendo, decía, en los ejemplos anteriores, donde regularmente construimos primero la lagrangiana y después de ella obtenemos las ecuaciones de movimiento. Aquí estamos partiendo de la ecuación que nos interesa, que puede no tener ninguna relación con la mecánica clásica. Esto podría tener, por ejemplo, relación con un modelo ecológico, con un problema de química, en fin, cualquier ecuación que refleje algún proceso. Aquí inclusive no necesariamente la t tendría que representar el tiempo. Aquí estamos usando esa notación, pero debe de quedar claro que algo similar se tendría si esta x representa cualquier otra cosa. Eso fue justamente lo que vimos en los ejemplos de las dos clases pasadas, en donde el tiempo no aparecía cuando andábamos buscando la curva más corta entre dos puntos, pues ahí el tiempo no estaba presente, ahí más bien la t se sustituía por la coordenada x, etc. Entonces aquí pues repito, esta f es conocida y lo que andamos buscando es la l, queremos ver si esa l existe, y pues lo que sería todavía más conveniente es no solamente demostrar su existencia, sino poder hallar en forma explícita lo que es esta L. Y para eso lo que va a ser conveniente es derivar nuevamente esta ecuación que aquí tenemos, ahora con respecto a Q punto. Entonces, derivando con respecto a Q punto, lo que se obtiene es esto que voy a escribir a continuación. Y como de costumbre vamos a suponer que las derivadas parciales conmutan. Entonces aquí si yo agrego una derivada con respecto a Q punto, pues las derivadas las puedo reordenar como me convenga, y precisamente lo que voy a escribir es esto que aquí podemos ver. Entonces junto las derivadas con respecto a Q punto de esta forma. En el siguiente término vean que hay dos partes que dependen de Q punto. Entonces, tratando esto como un producto que es, tendríamos la primera por la derivada de la segunda, pero la derivada de Q punto con respecto a Q punto es 1, así es de que solamente vamos a tener de allí la parcial segunda de L con respecto a Q y a Q punto. Ese es un término. Y tendríamos otro término más en donde va a quedarnos la Q punto por la derivada de este factor con respecto a Q punto. Y ahí de nuevo, ordenando las cosas en forma conveniente, lo que podemos escribir es la parcial la parcial con respecto a Q de la parcial segunda, así me conviene, por la Q punto. Vean que a estas derivadas que ya teníamos le estamos agregando otra derivada con respecto a Q punto. Aquí también tenemos un producto, esta f depende de Q punto, vean. Entonces, de nuevo, aplicando la regla de Leibniz, vamos a tener la parcial con respecto a Q punto de la parcial segunda de L con respecto a Q punto, que es lo que se obtiene cuando la derivada con respecto a Q punto le pega a este factor. Podríamos juntarlo como una derivada tercera, pero conviene escribirlo así por las razones que enseguida vamos a ver. Y habría un término más, que es la parcial segunda de L con respecto a Q punto dos veces, por la parcial de f con respecto a Q punto, y finalmente la parcial segunda de L con respecto a Q y con respecto a Q punto. Entonces, tratando de ver si hay alguna simplificación, bueno, lo que uno encuentra es que este término y este término, como ustedes pueden comprobar, se cancelan, mientras que los demás que aquí aparecen se puede ver que contienen a esta segunda derivada. Bien que aquí tenemos la segunda derivada de L con respecto a Q punto, lo mismo aquí también y aquí también. Lo que podemos hacer, por ejemplo, es definir una función que va a ser la segunda derivada de L con respecto a Q
punto dos veces. Entonces, con esa definición, la condición que aquí hemos obtenido se expresa así, que 0 es igual a la parcial de m con respecto a t, más q punto, que es este factor, por la derivada de m con respecto a q, que es justamente lo que aquí tendríamos. Aquí lo que resulta entonces sería la f por la parcial de m con respecto a q punto, es lo que corresponde a esta derivada. Y finalmente tendríamos de este último término que sobrevive la parcial de f con respecto a q punto por esta función que hemos llamado m mayúscula. Entonces, esta es la condición aquí muy útil e importante, que nos dice que si esta f minúscula la especificamos nosotros, como dije, de una forma arbitraria, entonces aquí, vean, esta f es la que nosotros especificamos, es la que determina de qué ecuación diferencial estamos hablando. Bueno, esa f es lo que necesitamos ahora para hallar esta función m mayúscula que aquí aparece en todos estos términos. Noten que ya la L ha desaparecido, lo único que queda es esta segunda derivada en todos estos términos. Entonces, si uno es capaz de resolver esta ecuación, eso ya nos da cierta información sobre la posible lagrangiana y ya con eso es un punto de partida para encontrar finalmente la L en forma completa. Ahora, lo que hay que decir es que desde el punto de vista más técnico, esto que está aquí es lo que en matemáticas llamamos una ecuación diferencial lineal de primer orden. Aquí vean que lo que aparece es simplemente las primeras derivadas de la m con respecto a las variables de las que depende, como la L, repito, es una función de q punto y t, la m en principio es una función de q punto y t, y aquí lo que tenemos es una ecuación que determina esta función, y tal como el mismo Lagrange estudió allá en el siglo XVIII, esta ecuación siempre tiene solución, de hecho tiene una infinidad de soluciones. Ahorita vamos a ver un primer ejemplo de esto para que se pueda apreciar cómo funciona. Y una vez que resolvemos esta ecuación, eso pues es el punto de partida para encontrar la L. Aquí realmente no hay mucho más que podamos agregar como una teoría general, sino que ya los ejemplos que vamos a ir tratando en lo que sigue van a poder ilustrar qué es lo que se puede hacer en cada problema concreto. Entonces, esa es la teoría básica y ahora lo que me interesa es mostrar en forma detallada qué es lo que ocurre en ejemplos específicos relativamente sencillos donde esta ecuación parcial se pueda resolver fácilmente. Entonces, el ejemplo que vamos a tratar es lo que se conoce como un oscilador armónico amortiguado. Entonces, vamos a tratar un oscilador armónico amortiguado. Físicamente, de lo que estaríamos aquí hablando es de algo más o menos como esto. Piensen ustedes en un objeto que se puede mover de tal manera que esté unido a un resorte que va a proporcionar una fuerza de restitución, y si no hubiera fricción, pues la ecuación de movimiento sería simplemente q dos puntos más omega cuadrada por q igual a 0, donde esta omega cuadrada es k sobre m, la rigidez del resorte entre la masa de este objeto. Entonces, esto es el caso sin fricción. Si suponemos que, por ejemplo, hay fricción con el aire aquí circundante, entonces una posibilidad que más o menos describe el comportamiento de este sistema mecánico es pensar que hay una fricción con el aire, decía,
que es proporcional a la velocidad. En este caso, la ecuación de movimiento ya no es esta que tiene como soluciones senos y cosenos, sino que en este otro caso, con fricción, una fricción que dependa linealmente de la velocidad, la ecuación de movimiento es esta: Q2 puntos más 2 gamma por Q punto más omega cuadrada por Q igual a 0. Aquí gamma es una constante positiva, que precisamente significa que hay fricción que va a ir frenando el movimiento, y este factor de 2 simplemente se incluye por conveniencia para que se simplifiquen algunas expresiones más adelante. Entonces, esta es la ecuación que nos interesa, y si ustedes recuerdan, en lo que hemos venido tratando anteriormente, lo que hemos hecho es ignorar la fricción, suponer que no hay fricción. La única excepción que habíamos visto anteriormente, donde sí la fricción era algo importante, era cuando se trataba de que una superficie rodara sobre otra. Entonces, en ese caso sí se consideraba la fricción, pero como parte de la condición para que no hubiera deslizamiento. Aquí, en cambio, la energía, por ejemplo, no se va a conservar debido precisamente a que vamos a ir perdiendo velocidad a medida que el tiempo pase. Y aquí tendríamos problemas si quisiéramos hallar la lagrangiana estándar para un problema como este. Y vamos a ver que efectivamente en un problema así, la lagrangiana que podemos obtener no es exactamente la lagrangiana T-B, que es aplicable para otros casos en donde las fuerzas generalizadas son derivables de un potencial. Bueno, ok. Entonces, en este caso, si comparamos la ecuación que aquí estamos proponiendo con la forma general que habíamos supuesto previamente, todo lo que está aquí en esta parte sería menos la f. Acuérdense que q2 puntos era una función f que dependía en principio de q punto y t. Entonces, en este caso, la ecuación diferencial que tenemos la podemos escribir de esta otra forma, como que q2 puntos es igual a menos 2 gamma q punto menos omega cuadrada q, y esto es precisamente la f de q punto y t, aunque en este ejemplo no hay dependencia temporal. Entonces, aquí vean cómo efectivamente uno escoge la función que nos interesa, y la pregunta es si esta ecuación de movimiento se puede obtener a partir de alguna lagrangiana. Aquí lo que ya podemos anticipar es que esa lagrangiana no sería la lagrangiana natural T-B, porque en este caso la fuerza que aquí tenemos no es derivable de un potencial. Bien, entonces lo que hay que hacer es sustituir esta f en la ecuación que determina a la m, que es el punto de partida para encontrar una lagrangiana. Entonces, en este caso, la ecuación que está aquí encerrada en esta línea color rojo, lo que nos dice es que 0 es igual a la parcial de m con respecto a t, más q punto por la parcial de m con respecto a q, más la f, pero la f sería menos 2 gamma q punto menos omega cuadrada q por la parcial de m con respecto a q punto, y finalmente la m por la parcial de f con respecto a q punto, pero lo que podemos ver es que esa derivada es menos 2 gamma, una constante. Entonces, el problema que tenemos es hallar alguna solución no trivial de esta ecuación. Cuando aquí hablo de no trivial, es que nos interesa, por ejemplo, que la m no sea 0. Obviamente que si la m es 0, desaparece este término, este y la ecuación se satisface sin ningún problema, pero ese caso no nos interesa, porque si la m fuese 0, entonces en realidad no tendríamos ninguna ecuación de segundo orden. Recuerden que la m es esta segunda derivada, entonces si este coeficiente desaparece, pues entonces ya la ecuación diferencial que queremos reproducir también desaparece. Entonces esa solución, por desgracia, no nos sirve. Lo que necesitamos es una solución no trivial, y en este caso resulta fácil por inspección obtener una solución de esta ecuación. Lo que se puede ver sin tener que conocer nada acerca de la teoría
de ecuaciones diferenciales de primer orden, aquí se puede ver que la m, por ejemplo, podría ser una constante por e a la 2 gamma t. Es decir, si buscamos una solución que no dependa ni de q ni de q punto, de tal forma que estos dos términos desaparezcan, y suponemos que la m nada más depende del tiempo, pues es fácil convencerse de que una función así va a satisfacer la ecuación que nos queda. Solamente tendríamos estos dos términos y en ese caso, pues la solución es simplemente esta exponencial por alguna constante, y esa constante la introducimos simplemente para que se parezca a lo que conocemos en el caso simple, donde no hay fricción. Entonces esta m finalmente se va a identificar con la masa de este cuerpo, pero en realidad aquí cualquier constante sería igualmente buena. Si inclusive quitamos este factor, aún así la ecuación que aquí tenemos se va a seguir satisfaciendo. Entonces, si esto es la m que satisface esta condición, y recordamos la definición de la m recuerden, es esta segunda derivada. Entonces eso nos dice en este ejemplo que la parcial segunda de L con respecto a Q punto sería esta constante por e a la 2 gamma t. Y aquí lo que podemos hacer es ir integrando paso a paso. Si esta es la segunda derivada, entonces la primera derivada de L con respecto a Q punto tendría que ser Q punto por m por e a la 2 gamma t más alguna función, voy a llamarle g, nada que ver con la aceleración gravitacional. Esto es una función que dependería de q y t solamente. De esa forma, como ustedes pueden ver, cuando uno deriva esta expresión con respecto a q punto, este término desaparece porque no depende de q punto. Esta q punto nos da un 1 al derivar y regresamos a lo que aquí teníamos. Si volvemos a integrar con respecto a q punto, entonces lo que se obtiene es que la L misma tendría que ser un medio de q punto al cuadrado por m por e a la 2 gamma t más q punto por g de q, t, que es una función desconocida, más otra función desconocida, voy a llamarle h minúscula, que también depende de q y t. Entonces, normalmente cuando estamos integrando, al integrar aparecen constantes de integración. En este caso, esas constantes son constantes en lo que a la q punto se refiere, pero pueden depender de q y de t. Precisamente estas funciones vamos a escogerlas de tal forma que cuando sustituyamos esta L en la única ecuación de Lagrange que tendríamos, lo que queremos es que se reproduzca la ecuación de movimiento que tenemos aquí. Entonces el problema es muy sencillo. Ahora sustituimos en la única ecuación de Lagrange que tenemos. Entonces esto es lo que queremos. Queremos que esta ecuación equivalga a la ecuación de movimiento que en este problema nos interesa. Aquí repito, la ecuación diferencial que estamos proponiendo sí tiene relación con la mecánica, pero podemos proponer alguna otra ecuación diferencial que no tenga aparentemente relación alguna con problemas mecánicos o problemas de algún otro tipo de aplicación. Aquí simplemente podríamos haber inventado cualquier función y hacer algo similar. Claro, mientras más complicada sea esta función f, más difícil va a ser el resolver la ecuación parcial que aquí nos quedaría. En este caso las cosas son bastante sencillas y esto pues nos sirve como ilustración. Entonces en este ejemplo lo que tenemos es que esto es la derivada con respecto a t, la derivada total. La parcial de L con respecto a Q punto, aquí la tenemos dada en esta parte. Entonces eso sería m por Q punto por e a la 2 gamma t más esta g, que hay que tener presente que depende de q y de t en principio. A eso hay que restarle la parcial de L con respecto a q, y entonces sustituyendo esta expresión aquí, este primer término no depende de q, desaparece, mientras que de estos dos lo que vamos a tener son cosas como esta, q punto por la parcial de g con respecto a q
menos la parcial de h con respecto a q. Ahora lo que necesitamos es desarrollar la derivada total con respecto al tiempo que aquí aparece, y eso entonces nos da varias contribuciones. Por una parte vamos a tener m por q dos puntos por e a la 2 gamma t cuando la derivada actúa sobre este factor, mientras que cuando la derivada actúa sobre este exponencial, lo que vamos a tener es m por q punto por 2 gamma por e a la 2 gamma t, y posteriormente de la derivada total de la g con respecto a t. Como la g depende de estas dos variables, hay que tomar en cuenta su dependencia implícita y su dependencia explícita en t, y eso entonces lo que nos da es la parcial de g con respecto a q por q punto y la parcial de g con respecto a t. Esos dos términos, repito, corresponden a la derivada total de la g, que depende de estas dos variables, con respecto a t. Y ahora hay que restar los dos otros términos que aquí ya teníamos indicados, q punto por la parcial de g con respecto a q, menos la parcial de h con respecto a q. Y ahora podemos ver que hay este término y este que se pueden cancelar. Y además también podemos ver que hay un factor de e a la 2 gamma t que se puede factorizar en los dos primeros términos. De hecho, podemos factorizar m por e a la 2 gamma t, que multiplica a q dos puntos del primer término, más 2 gamma por q punto del segundo término, y lo único que tenemos adicionalmente es la parcial de g con respecto a t menos la parcial de h con respecto a q. Si comparamos este resultado que aquí hemos hallado con la ecuación que se propuso en un principio, lo que se puede ver es que esta suma que aparece aquí es la misma que tenemos en la ecuación original. Así es de que si queremos que esta ecuación reproduzca esto que se propuso originalmente, entonces lo que necesitamos es que esta combinación se pueda sustituir por menos omega cuadrada q, y eso entonces va a determinar parcialmente lo que tienen que ser las funciones g y h. Concretamente, después de que hemos hecho esa sustitución, lo que nos queda es menos m omega cuadrada por q por e a la 2 gamma t, más la parcial de g con respecto a t menos la parcial de h con respecto a q. Y ahora, por lo menos lo que podemos ver es que hay consistencia. Recordemos que la g y la h dependen nada más de q y de t. Entonces, estas derivadas, cuando mucho, pueden depender de q y de t, lo cual está bien porque este término también depende nada más de q y de t. Habría un problema si la q punto o la q dos puntos permanecieran en esta expresión. De hecho, aquí más bien el problema sería con la q punto. Estas funciones no dependen de q punto, así es de que es muy importante que la q punto se haya eliminado. Y ahora lo que se puede ver es que esta condición que nos queda, todo esto recuerden tiene que ser 0, es una sola ecuación para dos funciones que entonces no van a estar determinadas en forma completa. Lo que podemos hacer es escoger algunas funciones que hagan lo que aquí necesitamos, y por ejemplo una posibilidad sería, para que se parezca esto a lo que conocemos en el caso de un oscilador sin amortiguamiento, aquí lo que podemos hacer es, por ejemplo, escoger que la g sea idénticamente 0, y entonces todo el peso va a estar aquí contenido en esta función. Lo que necesitamos es que la parcial de h con respecto a q sea igual a menos m omega cuadrada q por e a la 2 gamma t, y eso se puede satisfacer, por ejemplo, si la h se escoge como menos m omega cuadrada por q cuadrada sobre 2 por e a la 2 gamma t. Entonces, vean que aquí hay una enorme arbitrariedad. Aquí, de hecho, esto tiene que ver con lo que mencionaba antes, de que la lagrangiana que aquí vamos a obtener no es única. Habría aquí una infinidad de otras posibilidades.
podríamos nosotros escoger no que la g sea 0, sino que fuera absolutamente cualquier función de q y de t, y entonces la h tendría que absorber todo lo que sobra. Entonces aquí si escogemos que la g valga 0, entonces la única condición que le queda a la h pues es que cancele a este término, y eso pues por ejemplo se puede lograr de esta manera. Aquí de nuevo podríamos agregar cualquier función de t y eso no va a alterar la validez de esta ecuación. Pero esta diríamos sería una solución bastante simple y conveniente. Y con eso lo que tendríamos es que la lagrangiana que corresponde al problema, aquí la podemos ver. Simplemente regresemos a esta expresión, ya con la g siendo 0, este término desaparece. Y entonces la L se expresaría así, como un medio de m por q punto al cuadrado por e a la 2 gamma t, que es este primer término, el segundo es 0, y la h es menos un medio de m omega cuadrada q cuadrada por e a la 2 gamma t. Vean ustedes que aquí podemos factorizar el e a la 2 gamma t, y al hacerlo lo que nos queda es un medio de m q punto al cuadrado, que es la energía cinética en forma elemental, menos un medio de m omega cuadrada q cuadrada, que es precisamente el potencial que correspondería al caso en que tuviésemos simplemente este resorte, pero sin ninguna fuerza de fricción. Si la única fuerza presente es la fuerza del resorte, entonces esa fuerza es derivable de un potencial. De hecho, la energía potencial, recordemos, para un resorte que obedece la ley de Hooke, esa energía potencial es un medio de k por q cuadrada, y eso precisamente corresponde a lo que tenemos en esta combinación. Lo que está dentro del paréntesis sería precisamente t menos b si no hubiera fricción. De hecho, que no haya fricción equivale a que la gamma sea 0, así es de que esta expresión se reduce a lo que tendríamos en forma elemental si no hubiese fricción. Entonces, si la hay, esto nos sirve como lagrangiana para ese caso, y la estructura que tiene pues ya no es precisamente t menos b, es otra cosa muy diferente que ya no tendría esa digamos interpretación. Pero lo que no hay que perder de vista es que no necesitamos ninguna interpretación para la L. De hecho, que la L sea t menos b en los casos sencillos no significa nada. Simplemente es una expresión simple y conveniente que en muchos casos sirve para encontrar las ecuaciones de movimiento. Para este ejemplo, una L que sirve para encontrar las ecuaciones de movimiento es esta, pero en ningún caso la lagrangiana o la integral de la lagrangiana pues tiene un significado que nosotros le podamos atribuir. Entonces, regresando a lo que mencionaba al principio de esta lección, lo que estaríamos concluyendo es que en este problema mecánico que corresponde a este oscilador amortiguado, el movimiento que realiza este oscilador también corresponde a un problema variacional. Aquí la forma en que evoluciona, aquí regresemos a las gráficas que teníamos en un principio, la forma en que la coordenada evoluciona. De hecho, para un oscilador armónico, pues lo que vamos a tener son oscilaciones. Si no está demasiado amortiguado, lo que vamos a tener son oscilaciones que van a ir reduciéndose en amplitud. Y para dos puntos de este plano, la trayectoria que representa el movimiento real de este cuerpo, pues va a corresponder a aquella curva que hace mínima, seguramente, la integral de L de t, donde esa L es la L que hemos finalmente hallado aquí en esta expresión. Y pues lo que estamos encontrando es que en este caso, esta ecuación de movimiento, que sí tiene relación con la mecánica,
que no es precisamente un problema donde las fuerzas se obtengan de un potencial, aún así podemos encontrar una lagrangiana y sigue siendo válido un principio variacional, pero repito, no importa qué otra ecuación hubiésemos puesto nosotros originalmente, ya espero que este ejemplo ilustre que uno puede encontrar, como decía, no solamente una lagrangiana, sino que habría una infinidad de posibilidades que aquí podríamos nosotros obtener simplemente con otras opciones. Ahora, hay algo que ya para terminar es importante que señale. Esto que aquí demostré, particularmente con este ejemplo, es efectivamente válido cuando estamos hablando de un sistema con un solo grado de libertad. Es decir, el problema inverso del cálculo variacional, esto que era el título de esta lección, sí tiene solución cuando estamos hablando de un solo grado de libertad. Pero ya cuando tenemos dos o más grados de libertad, es decir, cuando ya estamos hablando no de una ecuación diferencial de segundo orden, sino de un sistema de dos o más ecuaciones diferenciales acopladas, allí sí puede ocurrir, y de hecho se conocen ejemplos, en donde esos sistemas de ecuaciones no se pueden obtener a partir de alguna lagrangiana. Entonces, aquí pues es importante hacer pues la distinción. Por una parte, para un grado de libertad siempre podemos encontrar una y no una, sino una infinidad de lagrangianas. Para otros números de grados de libertad no siempre eso va a ser posible, pero lo que aquí estos ejemplos ilustran es que pues eso puede que no signifique algo muy profundo a nivel de la física, sino que pues son otras circunstancias que desafortunadamente no se conocen hasta ahora. Este llamado problema inverso del cálculo variacional fue, entre otros, planteado por Helmholtz allá en la segunda mitad del siglo XIX, y hasta la fecha no se tiene una solución completa del problema, algo que nos diga en qué casos sí existe la lagrangiana y en qué casos no. Por lo menos para un grado de libertad sabemos que siempre existe, pero para 2 grados o más no se tiene alguna receta que nos permita fácilmente distinguir aquellos casos en donde la lagrangiana existe o no. No hay ninguna receta simple. Sí existen lo que se llaman las condiciones de Helmholtz, que son condiciones algo complicadas, que sí determinan cuándo se puede encontrar una lagrangiana o no, pero por lo menos no es algo que se pueda interpretar de una manera transparente en el contexto de la física, y pues parte de esa situación pues tiene que ver también con el hecho de que esta integral, como decía en un principio de la lección, pues no tiene un significado físico directo, así es de que pues no es raro que las condiciones para que la lagrangiana exista o no pues tampoco se puedan establecer en términos físicos de conceptos palpables que nosotros podamos identificar como para asociarlo con la existencia de lagrangianas. En fin, vamos a seguir hablando de esto más adelante. Ya con lo que aquí he señalado, pues quiero terminar esta lección, y como de costumbre, pues muchísimas gracias por la atención y hasta la siguiente.